Bueno, yo soy Eva Ferreira, soy neuróloga del Hospital Universitario de Álava, de la OSI Araba, que llaman ahora, y junto con la doctora Álvarez de Arca y la doctora María Valle, pues nos encargamos un poco de la consulta monográfica de enfermedades desminimizantes en las consultas de LUA. El motivo de esta charla, bueno, el título he puesto esclerosis múltiple en mujer, con perdón de los chicos que están ahora en la sala. Voy a demostrar ahora, vamos a enseñar que la esclerosis múltiple pues, es una enfermedad más frecuente en las mujeres y además a lo largo de la vida de la mujer pues, hay ciertas características que hacen que tengamos un poco en cuenta pues, tanto el tratamiento como la propia enfermedad en estas diferentes facetas de la evolución o de la vida de las mujeres. Bueno, voy a hacer un poco resumen de lo que es la esclerosis múltiple. Muchos de vosotros ya lo sabéis. Sabéis que es una enfermedad neurológica de las más frecuentes a nivel en los adultos jóvenes. Junto con los accidentes de tráfico, pues representa una de las causas más habituales de discapacidad en los adultos de Europa y de Norteamérica. No sabemos todavía su origen y, por desgracia, a día de hoy todavía no tiene cura. Pero se están haciendo grandes esfuerzos terapéuticos, grandes esfuerzos a nivel de investigación para que se tengan con cada vez más tratamientos y que reducir el número de brotes y de recaídas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Esto es que nuestras defensas, nuestro sistema inmune, se equivoca y en vez de atacar a las infecciones y a los agentes pues dañinos y nocivos para nuestro cuerpo, pues se equivoca y en vez de atacar a esos agentes nos ataca a nuestro propio cuerpo. En este caso, ataca al sistema nervioso central. Inicialmente a la banda de mielina, que es ese recubrimiento que hay a nivel de los nervios, pero bueno, también se ha visto que con el tiempo afecta al propio nervio, no solo al recubrimiento, y produce con el tiempo pues, una especie de cicatrización. No voy a entrar en esto, pero bueno, simplemente saber que hay diferentes tipos de esclerosis múltiple. Están las formas remitentes y las formas progresivas. Dentro de las formas remitentes están el CIS, se llama CIS, síndrome clínico aislado, tener un solo brote. Ahí todavía, pues depende de qué criterios haya, no tenemos el diagnóstico como tal de la esclerosis múltiple, pero si la cosa evoluciona, pues poco a poco podemos llegar al diagnóstico de si hay diferentes brotes de la esclerosis múltiple remitente recurrente. Y luego, dentro de las formas progresivas, esta forma recurrente remitente podría virar a una forma progresiva en el que hay un empeoramiento sin que haya claros brotes, un empeoramiento y un aumento de la discapacidad, sería la secundaria progresiva, o las que desde el principio comienzan con una discapacidad o con un empeoramiento clínico sin que haya claros brotes. Esa sería la forma primaria progresiva. Depende en cuál estemos, pues el tratamiento cambia, las indicaciones del tratamiento cambian, no podemos poner cualquier tratamiento a todos los pacientes. Para explicar un poco qué es lo que pasa a nivel de la población en la esclerosis múltiple, bueno, un poco un resumen de una serie de nociones de lo que es la epidemiología descriptiva y la epidemiología analítica. En la epidemiología descriptiva hablamos de prevalencia, que es la cantidad de gente en un momento dado, hacemos una foto de una población y cuánta gente tiene la enfermedad. Contamos cuánta gente tiene y esa es la prevalencia, la carga de la enfermedad en la población. Respecto a la incidencia, es otro concepto que lo que muestra es cuántos casos nuevos aparecen a lo largo de X tiempo. Esa es la incidencia. Y luego estaría la epidemiología analítica, estudia que por qué pasan esas cosas, los factores de riesgo y en los que podríamos actuar de cara a intentar pues variar un poco el tema de qué podemos hacer a nivel de la evolución de la enfermedad. Esto es un estudio que hicieron los daneses, pero bueno, que se podría aplicar un poco también a la población de aquí. Se vio que a lo largo del tiempo, en esta parte de la gráfica, que no tengo un puntero, pero bueno, en esta parte de la gráfica hablamos del año 1951. En la última parte de ahí aparece el año 2005. Y se está viendo, por diferentes franjas de edad, que la prevalencia, es decir, la carga de enfermedad que hay a lo largo del tiempo, ha ido aumentando y cada vez hay más gente más mayor que tiene la enfermedad. Pero también pasa a nivel de las mujeres. Se está viendo que hay muchas más mujeres que tienen la enfermedad respecto a los hombres. La franja de allá, la negra, son los números, la cantidad de hombres, que parece que es bastante parecida a lo largo del tiempo, pero en cambio la parte de abajo muestra cuántas mujeres tienen esclerosis múltiple y ha visto que claramente ha aumentado desde el año 51 hasta el año 2005. Es decir, ha habido un aumento franco de la cantidad de mujeres que tienen esclerosis múltiple. De hecho, ha llegado a una proporción de 3:1. Cada 3 personas, o sea, cada 4 personas que tienen esclerosis múltiple, 3 son mujeres y 1 es un varón.
Y además, esa proporción es mayor en los países, por así decirlo, occidentales, bueno, en la parte sí, de países industrializados y sobre todo en latitudes más al norte, en países pues, nórdicos escandinavos. ¿Y por qué ha pasado esto? No lo sabemos todavía, pero bueno, tenemos ciertas hipótesis, que es porque las mujeres viven más tiempo y como ha habido un envejecimiento de la población, como hay más mujeres, las mujeres en teoría tienen más supervivencia, por eso hay más mujeres con esclerosis múltiple, porque se está viendo que aumenta la cantidad de esclerosis múltiple y entonces... Pero todo esto no se explica bien, todo esto porque efectivamente hay cada vez más diagnósticos de esclerosis múltiple, tenemos más técnicas diagnósticas, hay mayor acceso a la atención sanitaria, se han hecho una especie de unificación de criterios diagnósticos, con lo cual casi todos en diferentes países se diagnostica la enfermedad con más o menos los mismos criterios. Pero claro, eso no justificaría que haya más hombres que mujeres, porque entonces se diagnosticaría más, pero tanto a hombres como a mujeres. Con lo cual esa diferencia no se explica mucho por eso. Entonces, claro, respecto a qué, ahondando un poco en las causas de la esclerosis múltiple, todavía no sabemos por qué pasa esto cuando venís a la consulta y por qué me ha pasado a mí. ¿Cuál es la causa de la esclerosis múltiple? Pues es una serie de un montón de cosas que todas juntas se pueden explicar y todavía no tenemos una clara que nos dé la respuesta definitiva. Es una especie de mezcla de disregulación de los genes con el ambiente, con hormonas, y todo ello hace que todo junto se pueda producir y se produzca la esclerosis múltiple. Aquí he puesto un poco una especie de barullo de un montón de cosas que todas ellas interrelacionadas pueden tener entre todas la respuesta a este problema, ¿no? Por un lado está el tema genético, y es que bueno, existe efectivamente una especie de riesgo genético, un riesgo genético de tener esclerosis múltiple en función de cuánta proporción de similitud de genoma, de carga genética o de nuestra información genética tenemos respecto a otra persona. Si veis en la última gráfica, los gemelos monocigotos, que son los gemelos que vienen del mismo óvulo fecundado, que en teoría con la misma carga genética, tienen un 30% de posibilidades de tener esclerosis múltiple. Pero ¿qué pasa con el otro 70% de posibilidades? Solamente el tema genético no explicaría per se el tema de poder tener esclerosis múltiple. Con lo cual hay otras cosas. También el ambiente. Depende qué situación o qué cosas, qué factores nos estén influyendo, también se ha visto que tiene más o menos riesgo de tener esclerosis múltiple. La vitamina D es una de ellas y se ha visto que niveles altos de vitamina D pues, supone una cierta protección a la enfermedad. El tabaco como factor de riesgo, pero también de factor pronóstico. Impepinable dejar de fumar cuando hay un diagnóstico porque se ha visto que efectivamente tiene un factor de pronóstico malo de evolución de la enfermedad. La obesidad, la mononucleosis infecciosa, el virus Epstein-Barr, en principio duplica el riesgo de tener esclerosis múltiple y también en el momento en el que se hace esta infección también se ha visto que puede tener una cierta relación con el desarrollo de la enfermedad. La obesidad parece que es un factor de riesgo en la infancia, el ser obeso en la infancia o la adolescencia. También se ha visto que pudiera tener una cierta relación con el riesgo de tener la enfermedad y esto es más claro en niñas que en niños. Ahí empezamos a tener también algo a nivel hormonal. Y ahí he puesto un batiburrillo también a nivel de las hormonas, la gestación, el tratamiento con anticonceptivos, la menarquia. Así que tenemos un montón... Espera, esto me pasa ahora. Respecto a esto de las hormonas sexuales, parece efectivamente que hay una especie de diálogo, de relación, entre las hormonas sexuales y el sistema inmune. A nivel general se ha demostrado, se ha visto que los hombres, por ejemplo, muestran una peor respuesta a una serie de infecciones, como que tienen peor capacidad de defensa ante esas infecciones. Las mujeres, en cambio, responden mejor a las vacunas y hay una mayor prevalencia, mayor carga de enfermedades autoinmunes en las mujeres. Los estrógenos, que son las hormonas femeninas, ejercen un efecto sobre la respuesta inmune que se produce en la esclerosis múltiple y además, bueno, ese efecto está modulado por todo lo que hemos dicho antes, la vitamina D, la microbiota, que son las bacterias que tenemos a nivel intestinal, que también se está viendo que tiene una relación con el sistema inmune, y si comprendiéramos, si supiéramos en qué consiste este diálogo, esta relación entre las hormonas sexuales con la respuesta de la esclerosis múltiple, probablemente podríamos profundizar y llegar a un mejor control de la enfermedad, incluso tratamientos, etc. Con lo cual es este conglomerado de cosas u otras más que no sabemos, el que produce todas ellas la enfermedad.
Y ya profundizando un poco, centrándome un poco en el tema de la mujer, en el momento en que hemos dicho que la proporción de esclerosis múltiple, la proporción de hombre-mujer, mujer-hombre son 3:1, también hemos dicho que se produce, sobre todo el diagnóstico, en edades en las que la mujer está en etapa fértil y que implica una serie de decisiones personales, laborales, de futuro a nivel de maternidad, a nivel de, bueno, a nivel profesional y que, bueno, pues que cabe tenerlas en cuenta. Entre ellas, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, en relación a la esclerosis múltiple, pues tenemos en cuenta qué puedo hacer con el tratamiento anticonceptivo, me da igual cuál, hay que alguno que está mejor que otros. A nivel de la concepción, en el momento de la concepción tengo algún problema, va a haber más probabilidades o menos probabilidades de que me quede embarazada. Si me quedo embarazada, ¿qué pasa? El parto, alguna complicación del parto y qué pasa después de que dé a luz. Cuando hay un diagnóstico de esclerosis múltiple, pues se nos cruzan muchas cosas, nos entran un montón de dudas y empezamos a tener, bueno, pues probablemente ciertas ideas preconcebidas o cosas que nos han contado que lógicamente afectan en nuestra vivencia de este diagnóstico. Decía antes Asier que a él no le supuso nada, pero bueno, probablemente haya gente que, bueno, nada a nivel emocional o que, bueno, que lo aceptó muy bien. Hay gente que se plantea muchas cosas. Sobre todo, pues igual quizás ideas que tienes de precedentes que has visto, de otras personas que han tenido la enfermedad, qué van a decir en mi casa, qué van a decir a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de mi grupo de amigos. Si me planteo, por ejemplo, el ser madre, ¿qué va a pasar con mi niño? Si le voy a transmitir un riesgo que hemos visto que en parte sí. ¿Qué va a pasar con mi bebé si yo estoy tomando un tratamiento y sigo tomándolo mientras estoy embarazada? La propia enfermedad, cómo va a afectar al bebé y a la calidad del futuro a nivel del cuidado cuando yo lo tenga. Y, por supuesto, ¿qué pasa con la mujer, con la salud de la madre, ¿no? ¿Qué pasa con los anticonceptivos? ¿Qué efectos tiene el propio embarazo en mi esclerosis múltiple? Si el quedarme embarazada va a afectar a que la esclerosis múltiple va a ir mejor o peor. Y al revés, ¿qué pasa? ¿Qué efectos tiene la esclerosis múltiple en el embarazo? ¿Si voy a evolucionar mejor o peor? ¿Qué pasa si yo paro un tratamiento? Estoy tomando un tratamiento, lo tengo que dejar porque me quedo embarazada. Respecto a los anticonceptivos orales, hay estudios contradictorios, ninguno es claro, ninguno nos da una respuesta. En principio, no parece que tenga ninguna implicación, su uso no aumenta el riesgo de esclerosis múltiple. Hay algún dato, algún estudio aislado de que cierto progestágeno androgénico, un tipo de anticonceptivos orales, podría tener mayor riesgo de tener la enfermedad, pero eso no está claro. Respecto a la fertilidad, si las mujeres con esclerosis múltiple son más o menos fértiles, no hay datos concluyentes, pero sí parece que hay menor número de hijos. Esto, hay diferentes causas que pudieran tener relación con esto. La primera puede ser que existe una menor decisión reproductiva. Si tengo un diagnóstico de la enfermedad, quizás me replanteo el ser madre o no ser madre. Parece, o dicen, eso está dudoso, que hay mayor prevalencia de una endometriosis, que es una enfermedad inflamatoria pélvica que implica pues, una dificultad para quedarse embarazada. La duda de la reserva ovárica, si nos van acabando la cantidad de ovarios, ya sabes que las mujeres nacemos con una cantidad de ovarios y vamos poco a poco gastándolos a lo largo de la vida. También es verdad que ahora la maternidad es más tardía, en general, por la liberación de la mujer y la capacidad, la atención, el haber accedido al mundo laboral, a los estudios, y que somos madres más mayores que hace unos años. Y eso ya de per se pues, disminuye la reserva ovárica, pero no sabemos muy bien si eso también tiene que ver con la enfermedad. Hay cierta alteración hormonal, ciertos tratamientos producen alteraciones hormonales, entre ellos la mitoxantrona natalizumab puede producir amenorrea, la disfunción sexual que hablaré más tarde, y bueno, sí que también se ha visto que hay más prevalencia de técnicas de reproducción asistida. Respecto a estas técnicas de fertilidad, hay muchas. Una de ellas, que es el tratamiento con hormona liberadora de gonadotropina, se ha visto que si no hay embarazo en los 3 meses siguientes de este tratamiento, puede haber un repunte de brotes. Es decir, si no te quedas embarazada en esos 3 meses, igual hay un brote después. Con los demás no ha habido ningún problema, o en principio no hay datos concluyentes de que haya alguna diferencia entre tomar o no tomar acceder a este tipo de tratamientos de fertilidad respecto a la evolución de la enfermedad. Tema estrella quizás, que es el tema del embarazo. Esto es un estudio del año 2004, que ahí hicieron una gráfica en la que se ve
bueno, que esto está vigente, en la que se ve que, por aquí este es el número, esta gráfica antes de la franja gris, es el número, la tasa de brotes que se tiene durante el año anterior a quedarse embarazada. Después, en el momento en que se quedas embarazada, hay una disminución de la tasa de brotes durante el embarazo que francamente es mucho menor, incluso hasta el 70% respecto a la tasa de brotes del año anterior. Pero una vez que nace el bebé, después del parto, como que hay un empeoramiento de la tasa de brotes, pero que poco a poco esa tasa se va volviendo a la tasa previa. Es decir, si yo tenía, pues imagínate un 0,7 de tasa de brotes previamente, pues volvemos más o menos a la misma posterior. Con lo cual, bueno, estas son las preguntas que nos podríamos hacer y la respuesta concluyente es que interfiere la esclerosis múltiple en el embarazo, la enfermedad influye en mi embarazo. Bueno, pues no aumenta el número de abortos. No se ha visto que la esclerosis múltiple como enfermedad ni aumenta el número de abortos. Hay algún estudio que pone que el niño tiene un poco menos peso, bajo peso al nacer. Son gramos lo que estamos hablando y realmente no implica que el niño sea muy pequeño con problemas neonatales, con lo cual realmente eso tampoco es indicativo de nada peligroso. No hay aumento de defectos congénitos, no hay mayor mortalidad perinatal. Se puede poner una anestesia epidural, anestesia general en el momento del parto. La esclerosis múltiple como tal no lo contraindica. No afecta al recién nacido. El test de Apgar, que es un test que se hace en cuanto nace el niño en el primer minuto y en los 5 minutos de cómo estar, signos vitales, no hay diferencias entre tener o no tener la enfermedad. Y se ha visto que un leve aumento de partos quirúrgicos, ya no por la propia enfermedad, sino quizás por la situación de la mujer, las secuelas que pueda estar teniendo ya y que implica pues, que quizás el trabajo de parto sea más complicado, pero no por la propia enfermedad. Y no aumenta la discapacidad a largo plazo. El quedarme embarazada no va a implicar que mi esclerosis múltiple a largo plazo vaya a ir peor. Pero lo que sí que es sensato es quedarme embarazada cuando la enfermedad está estable. Si tengo una tasa de brotes muy alta, con muchísima actividad, con necesidad de poner corticoides o con necesidad de empezar un tratamiento modificador en breve, pues no sé si es el mejor momento para quedarnos embarazadas. Hay que individualizar la planificación según la estabilidad de la enfermedad, el tratamiento, la edad de la mujer, sus necesidades, sus prioridades y intentar reducir los riesgos de las pacientes. La FDA, que es la agencia del medicamento a nivel americano, hizo hace años una estandarización del riesgo de los tratamientos que estamos tomando en el embarazo. Esto está un poco ya, se está cambiando, pero bueno, más o menos para esto nos puede servir de cuál es el riesgo de que el niño pueda tener alguna afectación, depende del tratamiento que estemos tomando. En la categoría A, pues son estudios en los que se ha demostrado en mujeres embarazadas que no hay ningún riesgo para el feto. La categoría B se ha visto que en animales no existe evidencia, pero no se han hecho estudios en mujeres, en humanos. En la categoría C se ha visto que en animales que hay algún efecto adverso, pero no se ha visto, lógicamente, tampoco en humanos. En la D hay riesgos claros a niveles de las mujeres, pero quizás el riesgo-beneficio, o sea, es mayor el beneficio de seguir con el tratamiento que el probable riesgo para el niño. Y la categoría X es que efectivamente ese tratamiento produce malformaciones genéticas y está contraindicado. Entonces, con los tratamientos que ahora tenemos, los modificadores de la enfermedad, se engloban en estas categorías pues de esta manera. El Copaxone, el acetato y el glatinámero sería categoría B. Ninguno es categoría A, pero bueno, porque no se han hecho estudios estandarizados y que tampoco tiene, bueno, pues en principio ninguno es categoría A. El Copaxone es categoría B. La mayoría de ellos, interferón, el dimetilfumarato, el fingolimod, natalizumab, valentuzumab, los corticoides en la necesidad de cuando hay brotes, rituximab y en un futuro el ocrelizumab y el daclizumab están dentro de la categoría C. Los inmunosupresores clásicos que ahora se utilizan menos en la categoría D y la teriflunomida, el metotrexato y la cadriurina serían la categoría X. Y la pregunta es, una vez que tengo al bebé, ¿en qué momento tengo que reintroducir el tratamiento? Pues cuanto antes. Las mujeres que están muy activas con la enfermedad, pues en la primera semana. En las que están un poquito más tranquila la enfermedad, pues se podría plantear el empezar con lactancia, si hay un deseo de la madre de dar lactancia durante un tiempo, pero sí que es verdad que hay que negociar y hay que decidir un poco entre todos cuanto antes empezar el tratamiento para que la enfermedad no haga ese repunte de brotes que veíamos en la gráfica de antes. Respecto a la lactancia, la propia lactancia como tal no se ha visto, no hay un beneficio directo en que la esclerosis múltiple vaya a ir mejor o peor,
Pero bueno, en principio se ve, igual que hemos visto en las categorías a nivel de riesgo de embarazo, también se ve que los fármacos que estamos teniendo se pueden transmitir a través de la leche materna al niño. Con lo cual también, si estás tomando este tratamiento, la recomendación formal es no dar lactancia. Si tuviéramos un brote y nos tienen que poner corticoides, se ponen los corticoides y hay que finalizar la lactancia, o hay que de momento detener la lactancia hasta al menos 24 horas después del tratamiento, y si nos tienen que hacer una resonancia magnética y nos tienen que poner contraste, también hay que suspender la lactancia y hasta 24 horas después de ese contraste no se podría volver a dar leche. Un tema un poco más controvertido, bueno, sin más, el tema de la sexualidad. Voy a leer dos definiciones que lógicamente las tengo que leer porque son muy precisas y además que son bonitas, según la Organización Mundial de la Salud. La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, y abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, de fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Y la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. ¿Y qué es la disfunción sexual? Se define como aquel problema sexual que es persistente y recurrente, que causa ansiedad y problemas interpersonales. Es verdad que a percepción personal pues hay mayor disfunción sexual y la etiología puede ser, la causa puede ser de muchos factores, psicológicos, conflictos de pareja, fatiga, falta de intimidad, abusos sexuales, medicaciones, etcétera. Los problemas sexuales llegan en contexto de otros problemas físicos y psicológicos o de pareja, y en la población femenina en general puede ser hasta el 40%, pero en las mujeres con esclerosis múltiple puede llegar hasta el 80%, dependiendo de la enfermedad, de la severidad y la duración. Y como los tratamientos modificadores de la enfermedad, se ha visto que hay más personas que permanecen en una situación de estabilidad con una discapacidad moderada durante más tiempo, pues también hay más disfunción sexual y se tiene más en cuenta este problema. Es un problema de infradiagnosticado. Solo el 20% de las pacientes preguntan a sus médicos sobre sus problemas sexuales. Y es por dos motivos. Tanto ni los pacientes ni los médicos nos sentimos cómodos hablando de este tema. Hay tres tipos de disfunción sexual. La primaria está relacionada con los problemas directos de las lesiones del sistema nervioso central en la esclerosis múltiple. Hay descenso de la sensibilidad genital, disminución de la libido, problemas con la excitación y con el orgasmo, y hay un descenso de la lubricación vaginal. La secundaria es la que está debida a los cambios físicos secundarios a la enfermedad, a la fatiga, la debilidad, la espasticidad, la disfunción esfinteriana o una dificultad de movimiento. Y la terciaria es la que tiene que ver con aspectos psicológicos, emocionales, sociales y culturales. Pues esta percepción de imagen corporal alterada, depresión, baja autoestima y trastornos del estado de ánimo. Me voy a hacer una autocrítica a los neurólogos, a los médicos en general. Deberíamos preguntar a nuestros pacientes siempre sobre estas facetas de su vida, tanto en las etapas precoces como en las tardías. Debería haber equipos multidisciplinares, incluyendo a enfermería, utilizando los tratamientos farmacológicos, pero también dando mucha importancia a los no farmacológicos. Y estaría fenomenal lo que ha dicho antes de Asier, de dar apoyo afectivo, no, lo ha dicho Gorka, perdón, respecto al dar más aporte a las familias, a las parejas, en este tema y en otros muchos, pero no me estoy centrando en esto, para conseguir una mejoría de los síntomas en este nivel. Y aunque luego creo que se va a hablar en la mesa redonda de la calidad de vida, quería, sin más, dar unas pinceladas sobre el momento del diagnóstico y cuando nos dicen pues, qué es lo que estamos teniendo, esto cómo afecta a las diferentes facetas a nivel laboral, a nivel de adaptación social, alteraciones sexuales y de relaciones de pareja, como hemos visto, que me voy a plantear a nivel familiar, a nivel maternidad y el impacto psicológico. Voy a terminar con esto diciendo que efectivamente tenemos que empoderar al paciente, facilitar la participación en el proceso de la enfermedad y la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta, por supuesto, los valores que tiene el paciente y dar oportunidad a que él decida.
Antes hablabais un poco de quién toma la decisión del tratamiento. Creo que entre todos, entre el médico y el paciente, hay que llegar a un acuerdo en función de las indicaciones de tratamiento, por supuesto, a nivel del diagnóstico, la ficha técnica que podemos ofrecer y, por supuesto, las necesidades y las opciones de ese paciente en función de sus objetivos y sus facetas y lo que quiera hacer en el futuro. Ofrecer información individualizada y facilitar la comunicación con su entorno, con su familia, etcétera. Y nada, termino con unas conclusiones de todo lo que he dicho, que la esclerosis múltiple es una enfermedad compleja. Sabemos que el género juega un papel fundamental en la evolución y pronóstico de la enfermedad, probablemente por este diálogo entre el sistema nervioso central, el sistema inmune y el sistema endocrino u hormonal. Tenemos una proporción de 3 mujeres a 1 y en muchos casos la enfermedad comienza en esta etapa de la vida en la que se toman decisiones personales importantes y si supiéramos esta relación, comprendiéramos más esta interrelación, pues seguramente podríamos colaborar, hacer más, tener otros tratamientos. Hemos visto que la esclerosis múltiple como tal no influye en el embarazo, pero sí que es sensato hacerlo cuando la enfermedad permanece estable. Y las mujeres sufren alteraciones de la imagen corporal en la sexualidad, en la capacidad de criar a los hijos, en el funcionamiento familiar y social y en su capacidad para mantener su actividad laboral. Y bueno, sería estupendo y tendríamos que trabajar en incorporar la atención psicológica especializada que ayuda a estas mujeres no solamente a gestionar las dificultades físicas y cognitivas, sino también las alteraciones en su mundo afectivo que produce la enfermedad. Y ya estamos. Si habrá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta para la doctora Ferreira? Dime. Claro, esa pregunta se la consultó al doctor Muerta y el doctor Muerta aseguró que no había ninguna posibilidad de que nosotros, hermano y yo, tuviéramos la enfermedad. Entonces, mi pregunta es, ¿le fastidiamos en la rifa? Porque si el doctor Muerta le dijo que no había posibilidades de que el descendiente pudiera tener esclerosis múltiple al no ser una enfermedad genética, ¿cómo es que sí la hemos acabado heredando? Y eso afecta, lógicamente, a que muchas mujeres digan, yo quiero ser madre, si mi hijo va a tener esclerosis múltiple, igual me lo planteo. Hombre, yo creo que las cosas están estudiándose, cada vez se sabe mucho más de la enfermedad. Quizás hace unos años, cuando tu madre se planteó, no se sabía que la esclerosis múltiple tenía esta carga hereditaria. Entonces, lógicamente, y seguramente lo que sabemos ahora, si hablamos dentro de 10 o 20 años, sepamos mucho más de lo que sabemos ahora. Por suerte está habiendo muchísima investigación a nivel de, tanto a nivel de tratamientos como a nivel de búsqueda de diferentes analíticas, diferentes predictores de cuál es la probabilidad de tener la esclerosis múltiple, cómo va a evolucionar el pronóstico, biomarcadores se llaman, una manera de saber qué paciente puede ir mejor, cómo anticiparnos a todo eso. Y eso cada día está avanzando de una manera galopante. Entonces, es muy probable que en aquel entonces no se supiera o no tenía constancia de que la esclerosis múltiple tenía este factor hereditario. Hoy se sabe que sí que tiene esa carga hereditaria, esa carga genética. No es todo los genes, no es impepinable que una madre con esclerosis múltiple por narices va a tener un hijo, pero sí que hay cierto riesgo de tener esclerosis múltiple si tu padre lo tiene. Si los dos... Si son lo he puesto antes, no me acuerdo exactamente de las probabilidades, pero sí que va aumentando. ¿Eh? No. 30%. Sí, en los dos padres son, no me acuerdo exactamente, la tengo aquí. Pero mediendo las probabilidades de que tanto el padre como la madre la tengan, se suman todas las probabilidades, ¿no? No, pero no se suman de una manera, no es una suma directa. Los dos padres, espérate que no me voy a poder. Bueno. Los dos padres afectos sería un 25%, de segunda. Ambos padres afectos es un 25%. 30%.
No, que no se suma así directamente. No es tan claro, no se van sumando. Digo, porque al final las mujeres tienden a pensar, yo con mi pareja ya lo he hablado, ¿y si nuestro hijo acaba teniendo eso? No, está claro que eso es una decisión que con todos los datos hay que tomarla, por supuesto, a nivel paciente, con su pareja y teniendo en cuenta o sea, tus deseos a nivel de futuro y, bueno, por supuesto, asumiendo que quizás pueda pasar y que, bueno, pues que cuál va a ser el futuro que le podemos aportar. ¿Perdona? Claro, es que todos estamos hablando con probabilidades. No podemos garantizar, igual que estábamos hablando antes de los tratamientos, hay un porcentaje de que tenga un problema hepático, efectivamente, hay esta proporción con este tratamiento, pero no podemos ni garantizar que esa persona por narices lo va a tener. Son todo probabilidades. Tengo una familia que la única que me ha tocado la lotería es a mí. Sí. O sea, que ustedes son las probabilidades. Sí. No es que sea matemático. No, no lo es. No es una ciencia exacta, no. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una duda. Mm. Por ejemplo, no hay ningún tratamiento para las progresivas, no tomamos nada. Bueno, vamos a confiar que está evolucionando la enfermedad, que cada vez está más, que al final sacan algo. Yo no sé hasta qué punto puede recuperar una persona que está en silla, que ya tiene unas deficiencias físicas, porque igual cuando nos saquen algo, igual somos muy viejos y ya llevamos muchos años en la silla, no me vale para nada. Hombre, está habiendo tratamientos de neuroprotección y, bueno, y de regeneración. Se está viendo de datos de que quizás esas lesiones puedan mejorar algo, pero es verdad que realmente cuando ya hay una lesión, ahora mismo no. Claro, pero no me da miedo que cuando nos saca algo, No. yo al estar en la silla, mi cuerpo se va deteriorando. Mm. No me va a ayudar mucho. No, probablemente no. De que volver hacia atrás y recuperar todo lo que... Probablemente no. Sí, pero bueno, también es verdad que hace unos años las personas que tenían una fase remitente recurrente no tenían acceso a nada. Hace 20 años salieron los interferones, pero cada vez están saliendo más tratamientos. Entonces, bueno, es verdad que ya los que hace unos años tenían la esclerosis, la fase remitente recurrente, tampoco se les pudo ofrecer nada. Ahora cada vez se ofrecen más cosas. Es verdad que moviendo la vista atrás, probablemente pues hay gente que lleguemos tarde. Para la fase activa, la que se ve que hay inflamación, sí. Mm. En cuanto hay cuando hay un diagnóstico, sí, depende, es que hay que individualizar cada persona. Si hay unas lesiones, hay un diagnóstico, hay unos criterios diagnósticos que lo han decidido, no lo hemos decidido los neurólogos de la consulta, son unos criterios a nivel internacional y si hay unos criterios que hacen que se diagnostica la enfermedad y que efectivamente hay una más o menos garantía de que esa es la enfermedad, habiendo hecho un montón de pruebas previas para descartar otro tipo de causas, pues efectivamente se ha visto que si se pone el tratamiento de una manera bastante precoz, es verdad que puede cambiar la evolución de la enfermedad. Sí, soy partidaria del tratamiento. Cuando tengamos la garantía de que es una esclerosis múltiple. No cualquier cosa, no cualquier lesión, no siempre hay que tener la garantía y haber hecho el estudio completo para saber. Nunca hay el 100% de garantías, pero tener más o menos un cierto criterio para empezar el tratamiento, sí. Uh-huh. Hombre, sí que se ha visto que las personas con esclerosis múltiple, si tú haces un análisis de vitamina D, se ve en muchos casos que está disminuida. En esos casos, pues sí que se podría poner un suplemento de vitamina D. Tampoco sé hasta qué punto poner la vitamina D nos va a cambiar de una manera brutal el tema de la evolución. Pero sí, si se demuestra que hay una disminución de los niveles, se podrían poner suplementos de vitamina D.
Sí que se han hecho estudios en menopausia, lo que pasa es que también la propia edad de la enfermedad también va un poco en contra, porque a medida que va pasando el tiempo, pues hay más riesgo de que cambie a fase progresiva y que haya más complicaciones o más secuelas. Entonces, la propia edad ya está jugando un poco en contra de la enfermedad. Entonces, el valorar si la menopausia a nivel de alteración hormonal o cambio hormonal, no alteración, cambio hormonal, qué peso tiene, eso está en duda. Sí que se han hecho estudios, pero no hay datos concluyentes de que por sí la propia menopausia tenga un efecto directo en la esclerosis múltiple. Dime. No. Y menos con los tratamientos de ahora, están cambiando muchísimo la evolución de la enfermedad. Entonces, lo que antes era, X años, ahora se está viendo que se está muchos más años en la fase recurrente remitente, ¿no? Y cada uno de una manera, cada uno tiene unas lesiones, una agresividad, una carga lesional al diagnóstico. No se puede. ¿Pregunta más? Yo de acuerdo a lo que ha dicho Maribel, ¿qué expectativas hay del ocrelizumab para primaria progresiva que ha salido? Pues la esperanza, ¿no? Sí, pero se está aplicando ya. Todavía no está en España, no está aprobado. Está breve, todavía falta pasar por todos los temas burocráticos. Yo conozco a dos que están Sí, en claro, prueba. ensayos clínicos, claro. Están en España. Sí, porque yo en conozco ensayos dos clínicos casos. sí, pero a nivel de poder ofrecerlo desde el punto de vista Y de a los Osakidetza. dos, por lo menos los dos que conozco yo, les funciona muy bien. No, Los hombre, en dos que ensayos sí conozco que yo, está viendo, pero para que esté una aprobación y se pueda dar, pues tiene que pasar un tiempo. tiene que pasar un tiempo y bueno, en Sí, principio... O sea, que pero estudios ha habido, ¿no? De primera Sí, progresiva de primera progresiva como no que ha resultados. funcionado. Y lo lanzan como el primer tratamiento Exacto. revolucionario para la primera progresiva. Pero también hay que tener en cuenta que todos los medicamentos tienen unas indicaciones, no se puede poner, entonces tampoco va a poder ser a cualquier persona que tenga la enfermedad, te va a tener que necesitar unos criterios radiológicos, analíticos, entonces cuando salga tendremos que ver exactamente qué pacientes son los que tienen indicación del tratamiento. Vale, o sea, que hay una pequeña esperanza, quiero decir. No, que tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Está claro que a nivel, pues no, cada uno mire lógicamente por lo suyo. Es verdad que la enfermedad de esclerosis múltiple es de las enfermedades que más está quizás investigando, y como implica tanto gasto a nivel sanitario, porque implica a las personas jóvenes, con lo que ello implica, con las consecuencias que ello tiene a nivel de dejar de trabajar, del gasto indirecto, los gastos indirectos que produce, se está investigando mucho y están saliendo muchas cosas. No pasa en otras enfermedades, pero lógicamente cada uno lo mira desde su punto de vista personal y en tu caso probablemente pues no estemos llegando a tiempo. Ya. No, pero es que no hay indicación de tratamiento, no podemos poner tampoco, porque efectivamente todos tienen efectos secundarios. Si ponemos una medicación con sus efectos secundarios en una enfermedad que no está indicada, pues no nos va a aportar ese balance que tenemos de riesgo y beneficio, va a pesar para el riesgo y no para el beneficio. Poner medicación por si acaso, pues tampoco tiene sin que haya evidencia ni indicación, pues yo creo que no lo estamos haciendo, no lo estaríamos haciendo bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Que entramos en debates ahí personales entre... Para allá atrás creo que hay una. Pachi. Sí, alguna. De momento poquita, pero bueno, de momento bien. Sí. No tenemos muchos pacientes, pero de momento bien.